Para continuar con el programa, quiero presentarles muy especialmente a la doctora Mónica Castro. La doctora Mónica Castro es médica cirujana, magíster en salud pública de la Universidad Nacional, coordinadora del Grupo Curso de Vida de la Dirección de Promoción y Producción del Ministerio de Salud, y nos acompaña con la presentación Compromiso desde la Política de Atención Integral en Salud con la Prematurez. Bienvenida, doctora Mónica Castro, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor José María. Es un gusto acompañarlos el día de hoy en este espacio y celebro de manera muy especial contar con tan distinguidos expertos en esta jornada académica. Sé que están conectados de todos los lugares del país, que atendemos a los recién nacidos y a sus familias. He hecho un pequeño ajuste del título de esta presentación, pensando un poco en que el compromiso está puesto en la salud de los recién nacidos pretérmino y sus familias, y así lo asumimos y así sabemos que ustedes lo hacen desde los lugares desde donde laboran. Como lo comentaba el doctor José María, yo trabajo en la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y voy a permitirme compartir con ustedes algunas anotaciones a propósito de lo que nos convoca, partiendo de reconocer un poco como el estado actual de este evento, de esta situación que afecta a nuestros recién nacidos, compartiendo un poco como el marco general de la política de atención integral en salud y en específico lo que corresponde a la ruta integral de atención en salud materno-perinatal, que es, digamos, como el marco de política y el instrumento operativo que nos permite gestionar el riesgo de la población materno-perinatal, incluyendo este riesgo de la prematurez, y finalmente incorporar algunos avances en la gestión de la atención integral en salud a esta población y las proyecciones que podemos tener, que evidentemente compartimos de manera permanente con ASCON y con la Fundación Canguro, quienes son nuestros aliados en estos procesos. En principio, y voy a permitirme mover esto porque no sé si se alcanza a ver, traigo aquí algunos datos, son fuente de la bodega de CISPRO, de la fuente RUAF, solamente como para reseñar un poco cuál ha sido el comportamiento de los nacimientos pretérmino en los últimos años. Con corte a octubre para el caso de 2021, pero en principio llamar la atención de cómo este indicador del porcentaje de recién nacidos pretérmino, si bien durante algunos años pues tuvo, digamos, un porcentaje un poco menor, este porcentaje se ha ido aumentando de manera especial en estos años. Y seguramente uno podría aludir al fenómeno migratorio, pero seguramente también a las condiciones de las familias y a la lógica que hemos podido delegar en los actores del sistema para garantizar las atenciones que corresponden, aunque entendemos y somos conscientes de la incidencia de otros determinantes estructurales y socioeconómicos y de otra categoría también intermedios en la condición de prematurez. Acá llamo la atención a propósito de este aumento para lo que se registra 2021 y ahorita vamos a ver un poco cómo ha sido el comportamiento en los últimos 3 años, pero en principio este ha sido un poco como el comportamiento de este indicador de porcentaje de recién nacidos pretérmino. En principio, de esta segunda parte de la diapositiva, un poco para mostrar cómo ha ido disminuyendo ese nacimiento de recién nacidos menores de 22 semanas en un porcentaje, no traje las cifras, digamos, del número de nacimientos, pero sí se ha visto un deceso, pues, de esta cifra, y también de las recién nacidos que corresponden a 22 a 27 semanas, entonces se va aumentando, aunque el porcentaje de prematurez, digamos, ha tenido este comportamiento, la incidencia seguramente de las atenciones en salud y lo que decimos de las condiciones de las mismas gestantes y de sus familias, pues también implican que hemos podido incidir en que esta distribución de los nacimientos pretérmino pues ha ido cambiando, y es así como vemos esta concentración un poco mayor en los recién nacidos de 28 a 36 semanas. En relación a este indicador que vemos ahora,
a propósito de este último momento del 2021. Aquí me traje las cifras de 2019, 2020, 2021 por mes, un poco para que ustedes vean como la tendencia un poco estable durante el año, con algunos picos o algunos aumentos en algunos momentos, en algunos meses, pero si ustedes ven y ustedes recuerdan 2020, marzo, pues nos colocaron en aislamiento por la pandemia y asimismo se va viendo un poco algunas cifras que van descendiendo durante estos meses y luego, pues ya después de diciembre empiezan a aumentar, digamos, esta proporción de recién nacidos pretérmino en los nacimientos por ahora reportados en RUAF, que finalmente no tiene el último ajuste, pero estos son como los datos preliminares. Finalmente, comprender un poco que la dinámica de la pandemia pues, nos implica una restricción, inicialmente una restricción de los servicios de salud, aunque los servicios de atención a las gestantes y a los recién nacidos se mantuvieron sin restricciones, pero aún así en lo real sucede que no se ha podido llegar al nivel anterior de la pandemia en la garantía de las atenciones, sobre todo de la atención prenatal, pero finalmente también pues ha habido acá un aumento de esta condición seguramente por las condiciones en general que han afectado a las gestantes. Y pues este es un indicador que tendríamos que hacer, al cual tendríamos que hacerle no solamente seguimiento, sino revisar un poco cuáles son las causas que están allí detrás de esto. En principio, y traigo acá otros indicadores materno-perinatales. Ustedes pueden ver aquí cuál ha sido la línea de tendencia y este es un indicador importante, el bajo peso al nacer a término, que finalmente ha tenido en el último periodo 2019 un aumento. Este es el último corte en términos de los indicadores de estadísticas vitales, pero en principio es un poco como un indicador al que uno debería hacer seguimiento más que el bajo peso, porque allí están, digamos, incluidos el bajo peso al nacer pretérmino. Esta tendencia es muy importante. En principio, casi que hemos llegado a lo que sería el inicio del periodo, muy cercano al 84% de garantizar esos recién nacidos con 4 o más consultas de control prenatal, que es muy importante para llegar realmente a incidir en esos factores de riesgo y en esas condiciones de riesgo de las gestantes. Y aunque uno puede ver acá el porcentaje de partos atendidos por personal calificado y los partos institucionales, pues aquí digamos que el riesgo ya se ha instalado y finalmente tendríamos que incidir desde el control prenatal y la derivación de estos recién nacidos atendidos en los partos de manera muy oportuna. Y finalmente, pues no me voy a detener en el resto de los indicadores, pues la mortalidad materna aquí incluso pues lo vemos que está aumentando y los indicadores preliminares que tenemos de mortalidad materna es que también ha aumentado y mortalidad materna ha aumentado a expensas también de la condición de COVID, ha sido una de las causas importantes y por eso se incorporó la vacunación en las gestantes y finalmente la mortalidad neonatal, que si bien ha estado, digamos, sobre el mismo nivel en los últimos años, seguramente algunos de esos niños que no llegan a fallecer, pues son captados pues, o recuperados como recién nacidos pretérmino extremo. ¿Qué podríamos señalar? Digamos, en principio, que la condición de prematurez se asocia, entre otras cosas, a esa falta de garantía de las atenciones. En gran cantidad de los casos se asocia a la gestación en adolescentes y también pues, a extremos de la vida pues, y las condiciones nutricionales y sociales de las mujeres y las familias en las cuales podemos incidir a partir de los procesos de atención en salud. La mortalidad neonatal se concentra en familias que habitan en áreas rurales y dispersas, según el análisis que se ha hecho, y esas tasas son significativamente más altas en población indígena, persistiendo diferencias entre el régimen subsidiado y contributivo, siendo un poco mayor en el régimen subsidiado, lo cual nos está hablando no solamente de las atenciones, sino también de las condiciones socioeconómicas y de contexto de la población.
pero aquí está, digamos, parte de este reto en términos de incidir sobre estos resultados en salud. La mortalidad en prematuras al año de vida, según el análisis que se ha hecho de manera conjunta con la Fundación Canguro, ha disminuido de manera ostensible desde 2010 hasta la fecha y se espera pues o se esperaría o se haría una asociación pues entre esa mortalidad en los recién nacidos prematuros a tanto tiempo con las intervenciones que se han definido en el marco de los programas Canguro. Los periodos de aislamiento por la pandemia evidentemente han implicado una disminución en la incidencia de la prematurez en los recién nacidos. Inicialmente era el análisis que se había hecho en 2020, pero también se ha asociado en una afectación de las atenciones durante la gestación y la primera infancia, y por esta razón es muy importante poder hacer seguimiento no solamente a las atenciones que reciben los niños y niñas, poder hacer esa línea entre qué es lo que le está ocurriendo a la gestante y a los recién nacidos en términos de la garantía de las atenciones con calidad, sino también a los resultados en salud en perspectiva de largo plazo, ya que se ha visto esa incidencia, y ya lo han comentado, de la salud de los niños y niñas, especialmente en el desarrollo de estas a largo plazo y evidentemente en condiciones ya en la adultez y en la vejez. En principio, quisiera reconocer algunos aspectos especiales de la política de atención integral en salud y de la ruta materno-perinatal, partiendo del concepto de la atención integral en salud como un conjunto de acciones que permiten garantizar el derecho a la salud y que se expresan en esas políticas, planes, programas, proyectos u otros instrumentos de la política pública, para materializarse, para hacerse concretos en atenciones que están dirigidas a personas, familias y comunidades en todo el tramo o espectro de la atención. Esto es muy importante porque al final el derecho a la salud tiene una manera de asirse o de concretarse no solamente en las atenciones, sino en el seguimiento de los resultados en salud. Partimos para plantear la atención integral en salud del enfoque de derechos, del enfoque que reconoce a los sujetos en el centro y que nos reconoce como Estado como garantes de dichos derechos y en términos también de las atenciones y de la incidencia en los determinantes sociales de la salud, y del enfoque de desarrollo humano que reconoce la necesidad de potenciar capacidades, pero además de crear unas condiciones para el desarrollo. E incorpora el concepto de atención integral en salud, tanto el enfoque de curso de vida, un enfoque que nos alienta a incorporar acciones anticipatorias en una perspectiva de largo plazo, en una perspectiva de desarrollo también. Incorpora el abordaje desde lo diferencial, incluyendo el abordaje y el enfoque de género, que es muy importante en este caso, reconociendo las diferencias tanto de las poblaciones como de los territorios en los que habitan, y finalmente incorpora esta dimensión amplia del cuidado de la salud que va más allá del autocuidado y reconoce la responsabilidad del Estado en el cuidado de la salud de los sujetos, y finalmente esa gestión integral del riesgo que nos implica no solamente gestionar esas condiciones o determinantes de los riesgos, sino también poder detectar oportunamente y abordar integralmente dichos riesgos. En este marco, las rutas integrales de atención en salud, y me permito aludir específicamente a la ruta integral de atención materno-perinatal, primero es una herramienta operativa de la política de atención integral que es de obligatorio cumplimiento para los actores del sector salud y que define esas condiciones necesarias para garantizar la integralidad de la atención, en este caso desde la preconcepción a la atención del puerperio y del recién nacido. Y vuelve a hacer ese llamado que hablábamos en el marco de la política de atención con centro en las gestantes y las familias, de hacer seguimiento a los resultados, de afectar positivamente los entornos, de generar una red de prestación de servicios que logre garantizar la entrega de las atenciones en esa lógica de integralidad, de generar un plan integral de cuidado y de gestionar esas vulnerabilidades de las familias, las comunidades y las personas, basándose en una atención humanizada que es respetuosa y que tiene en reconocimiento no solamente a las mujeres desde la edad fértil, sino también a los recién nacidos, a los padres,
a los hombres que hacen parte de las familias y finalmente a las comunidades. En principio, las rutas integrales de atención en salud, y lo traje, digamos, como este esquema, integran que es, digamos, el esquema de la política de atención integral en salud definida hoy por la resolución 2626 de 2019, donde se hace una apuesta no solamente por ubicar en el centro a los sujetos, sino por revisar y definir esas responsabilidades de los actores de manera clara y haciendo el llamado a la base normativa que ya tenemos, integrando esto que decíamos de la gestión del riesgo, la gestión integral del riesgo y el cuidado de la salud, incorporando la estrategia de atención primaria en salud y basándose en un enfoque diferencial para respetar las diferencias. En esa lógica de apostar a los resultados en salud, define que las rutas integrales de atención en salud le permiten al Estado poder concretar qué es eso que tenemos que brindar a las poblaciones, especialmente personas, familias y comunidades, en términos de lo poblacional, de lo colectivo y en el caso de la ruta materno-perinatal, con una concentración importante en la definición de intervenciones individuales. En principio, acá reconoce también la responsabilidad de los actores y reconoce esas acciones de gestión que son necesarias y por lo tanto, estos son, digamos, este esquema nos permite ubicar las generalidades de los lineamientos técnicos de la atención integral en salud, donde se definen qué es eso que yo le tengo que entregar o garantizar a los sujetos para lograr incidir en esos resultados en salud. Estos son los resultados de la ruta materna perinatal y no me voy a detener mucho en ellos, pero en principio sí pensar que los resultados en salud hoy reconocen no solamente resultados en las mujeres, en las gestantes, sino también en sus familias, en capacidades, en términos de capacidades de cuidado, capacidades de agencia y finalmente reconoce unos resultados propios para los recién nacidos que finalmente se vinculan, se unen de manera estrecha a los resultados definidos en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Si ustedes me siguen en el relato, la ruta de promoción y mantenimiento es el continuo de la atención durante todo el curso de la vida y la ruta materno-perinatal es una suerte de bucle en el marco de la gestación que luego se vuelve a conectar con la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Y por eso es tan importante que podamos entender, digamos, esta lógica que parte de esta ruta o que reconoce esta ruta como una ruta de riesgo desde donde tenemos que definir cómo atendemos a ese evento de la prematurez. Solo para reconocer qué es eso que está ubicado en el marco de las rutas, unas atenciones centradas en las personas, en una lógica de garantía de derecho, reconociendo esa acción anticipatoria, unos resultados pensados en lógica de salud y desarrollo, incorporando esto que mencionaba ahora la doctora Mónica, de la necesidad de hacer un abordaje multidisciplinar e integral que no pierda al sujeto, que no me desmembre al sujeto, que finalmente logre generar un abordaje integral del sujeto en contexto, es decir, que reconoce a la familia, pero también que reconoce a la persona, pero también a la familia y a su comunidad y define, de hecho, unas atenciones específicas para la familia y para la comunidad y finalmente generar esa suerte de complementariedad, no solamente entre los diferentes niveles de complejidad de la atención, sino también en las diferentes modalidades o formas de entrega de las atenciones, como son las intervenciones individuales y las colectivas. Y finalmente nos hace un llamado a avanzar en esa reorganización de la respuesta que esperamos pues también nos permita poner en el centro a los sujetos y como hacen, por ejemplo, los programas, poner en el centro a los recién nacidos y avanzar en una respuesta que responde y apuesta por esos resultados en los recién nacidos y sus familias. Este es el esquema de las rutas, no me voy a tener mucho en esto, ya un poco comentado cuál es esa base de la ruta de promoción y mantenimiento, ubicando como una de las primeras rutas de riesgo que ya tienen un lineamiento, la ruta materno-perinatal, donde para el caso de la ruta materno-perinatal se ubican unas intervenciones colectivas y unas intervenciones individuales, y en el caso de la última clasificación de las rutas, que son las rutas de riesgo, que requieren un documento, lineamiento técnico, y finalmente lo que hace es abordar qué es eso, cuáles son esas atenciones en salud, especialmente intervenciones individuales, que deben garantizarse a los sujetos cuando se ha instalado un evento de salud en ellos.
reconocer estas atenciones que nos parecen muy importantes, la ruta materno-perinatal, y que ustedes pueden ver allí algunas de las innovaciones que se han hecho a la ruta, la atención para el cuidado preconcepcional, que es fundamental para incidir en la condición de prematurez, la interrupción voluntaria del embarazo en las causales de la sentencia, el curso de preparación para la maternidad y la paternidad, esta que es una intervención que ha sido actualizada, la atención para el cuidado prenatal en una lógica también que incorpora esa perspectiva del recién nacido y del cuidado a lo largo de la gestación, y esta que es una atención nueva también de la promoción y de la alimentación y la nutrición. Estas son todas las atenciones que están incluidas hoy en la ruta, y ahorita voy a comentar un poco a propósito de las atenciones que están hoy en progresividad, pero si ustedes ven, esto debe garantizarse para todas las gestantes y los recién nacidos, y acá está definida, por ejemplo, la atención a las familias. En el caso de los recién nacidos, pues ellos vuelven o retornan más bien en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento en primera infancia, y ya voy a hacer una anotación de esto, y en el caso de la mujer gestante se devuelve o vuelve nuevamente a enlazarse con la ruta de promoción y mantenimiento para, según el momento de curso de vida que está ocurriendo. En principio, para los niños y niñas, cuando los recién nacidos ya entran a la ruta de promoción y mantenimiento, se deben garantizar estas atenciones, y esta atención de la consulta de valoración integral que tiene esta secuencialidad debe garantizarse por parte de pediatría. En principio, estas atenciones, y finalmente tener presente que aunque está definido cuáles son las atenciones que hoy se deben garantizar en el marco de los 2 primeros años en ese seguimiento del programa Canguro, acá se tienen establecidas todas estas atenciones ya hasta que el niño va a cumplir 6 años de edad. Estos son los... Solamente quería hacer un llamado de todas estas atenciones que ustedes han visto hoy, están definidas solamente 10 atenciones en progresividad. ¿Eso qué quiere decir? Que se deben garantizar el 100% de la atención o de la cobertura de dichas atenciones, tanto para la materno-perinatal como para la ruta de promoción y mantenimiento, salvo estas excepciones. Esto de alguna manera sí nos permite ubicar qué es eso, cuál es ese derrotero que tenemos con los aseguradores y con los prestadores, y establecer cómo las atenciones que sean definidas en el marco de las rutas de riesgo y en las rutas de evento deben tener una lógica que permita mantener dichas atenciones que con prioridad, siendo de riesgo, deben garantizarse, en este caso, a los recién nacidos. En principio, estas son las 3 atenciones en progresividad para la ruta materno-perinatal. Solamente esta tiene que ver con los recién nacidos, y solamente está establecido el tamizaje auditivo del recién nacido sin riesgo de hipoacusia en un porcentaje de progresividad. ¿Eso qué quiere decir? Que todo recién nacido con riesgo de hipoacusia, como es el caso de los recién nacidos pretérmino, debe garantizarse el tamizaje auditivo como está establecido en la resolución. ¿Qué elemento nos es primordial para abordar a estos recién nacidos? Pues evidentemente las definiciones que hoy tenemos en el lineamiento para el programa Madre Canguro es una atención integral en salud por parte de un equipo entrenado, basado en la evidencia, que se presta en un solo lugar, y eso nos garantiza que realmente tengamos una intervención con centro en esos recién nacidos y sus familias. Tiene un abordaje donde se acompaña y se fortalece la capacidad de las familias, es decir, tiene esa perspectiva de abordaje de salud familiar, incorpora el método Madre Canguro, y no me va a tener en esto la doctora Natalie. Ayer en el Summit hizo una exposición grandiosa a propósito de esto. Finalmente, incorporar esos elementos, esas atenciones y esos cuidados es muy importante para lograr esos resultados en salud, incorporar todo el proceso de adaptación Canguro, y finalmente acoplar a esto toda una serie de atenciones que son esenciales para el seguimiento de la condición y el desarrollo de los niños y las niñas, incluyendo estas atenciones para prevenir ROP, y que deben garantizarse a todos los recién nacidos con esta condición, el fortalecimiento de la práctica de la lactancia materna, y finalmente los procesos de educación que están dirigidos a familias y cuidadores
aseguradores. Esta se considera y la consideramos desde el Ministerio como una intervención de Colombia para el mundo. Esperamos pues poder seguir acompañando este esfuerzo y esta iniciativa que todos ustedes han ido respaldando con su trabajo y con su dedicación. ¿Qué avance se ha dado en la gestión de la atención integral? No me voy a detener tanto, pero solo quería mencionar que en principio se ha brindado una suerte de acompañamiento a las entidades territoriales y a los aseguradores en el marco de las rutas, y esto permite tener hoy una diapositiva, digamos, como una imagen de cómo está el avance en dichas rutas que deben garantizarse, como decimos, a todas las gestantes y los recién nacidos, y tenemos un reto allí para poder hacer seguimiento, acompañamiento a lo hoy establecido en los lineamientos y cuando se actualicen los lineamientos para la atención de estos recién nacidos. La emisión de los lineamientos provisionales para la atención de gestantes y recién nacidos en el marco de la pandemia por COVID, creo que fue una iniciativa muy importante de ASCON, la Fundación Canguro y el Ministerio de Salud, y hoy en la encuesta, pues ya lo hablará la doctora Natalie, realmente los lineamientos siguen hoy vigentes para garantizar los cuidados y las atenciones a esta población. La vacunación COVID a gestantes, que si bien necesitamos darle un impulso a eso, pues es fundamental porque es una de las causas de mortalidad en gestantes más importantes durante los últimos meses. El desarrollo de capacidades que hemos hecho para la atención del recién nacido y las atenciones del tamizaje neonatal en territorios priorizados, inicialmente estos que ustedes ven aquí, consideramos que es fundamental para poder avanzar en esa cualificación del talento humano, que si bien no está puesta, digamos, en toda la responsabilidad del ministerio, requiere de un acompañamiento desde el nivel nacional y evidentemente con la academia, el seguimiento a las atenciones definidas en las rutas, que estamos haciendo ya unas salidas de información para poder saber qué es eso que se está brindando hoy y si se está garantizando, nos estamos acercando a garantizar esas atenciones, los ajustes en la fuente de información de la 202, que es inicialmente ajusta en el anexo de la 4505, para poder hacer seguimiento ya no solamente a las atenciones, sino también a los resultados en salud, la expedición de la resolución 497, que define los criterios y estándares para el cumplimiento de condiciones de habilitación y permanencia de los aseguradores, y finalmente el acompañamiento a proyectos de cooperación dirigidos a población materno-perinatal en territorios dispersos y también para población migrante. Acá solamente quería reseñar cuál es ese proceso de acompañamiento que estamos haciendo a la gestión e implementación de las rutas. Esto simplemente es para mostrarles cómo se mantienen, digamos, este es un poco el seguimiento que se ha hecho, las atenciones individuales de la ruta materno-perinatal. Y aquí ustedes ven pues algunos de los territorios que pues puede que no hayan tenido, digamos, como una mejora en sus indicadores o en la prestación o en la garantía de esas atenciones de la ruta materno-perinatal en lo que se evaluó, pero evidentemente si uno va a hacer la comparación entre la ruta de materno-perinatal que ustedes ven a mano izquierda y la ruta de promoción y mantenimiento, pues tenemos una brecha importante con la ruta de promoción y mantenimiento, que tiene muchas de sus intervenciones son nuevas y que finalmente abordan todo el curso de la vida. Y finalmente esto muestra también una suerte de adherencia a la lógica de atención materno-perinatal que ya está establecida en el país y sobre la cual tenemos que ir a profundizar a propósito de las atenciones que se deben brindar a los recién nacidos pretérmino. Esto solamente para tener presente un poco como el grado de implementación hoy de la ruta de promoción y mantenimiento y materno-perinatal. Acá ubicamos pues territorios que realmente todavía tienen una brecha importante a propósito de la implementación, y si ustedes me siguen en el relato, en principio la implementación de las rutas van de la mano de la garantía de las atenciones, pero asimismo van de la mano con los resultados en salud en los sujetos, personas, familias y comunidades. Y finalmente, pues, ¿qué proyecciones, digamos, tenemos
y que esperamos ahí acompañarnos evidentemente de todo el equipo de ASCON y de la Fundación Canguro, la actualización de los lineamientos que permitan mantener y potenciar esa atención integral en salud a los recién nacidos pretérmino y bajo peso bajo el método Madre Canguro en el marco del programa Madre Canguro, los ajustes en los procesos de prestación integral de servicios. En reunión en estos días hablábamos de cómo es necesario poder avanzar del modelo de atención integral a unos modelos y a unos esquemas de prestación integral de servicios de salud que finalmente están en el marco no solamente de la habilitación, sino de las redes integrales de prestación de servicios de salud, los procesos de actualización de las guías de práctica clínica, entre ellas la guía de práctica clínica de recién nacido pretérmino, es una de las guías, no es la única, pero está en proceso o en lista, pues, de gestión para la actualización el otro año, el seguimiento a los actores en el marco de la ruta materno-perinatal y la ruta de promoción y mantenimiento con los aseguradores, en el marco también de sus procesos de habilitación y en el seguimiento a la contratación con los prestadores, que ese es un proceso que se lleva acá en el ministerio. El análisis de servicios para garantizar talento humano capacitado y tecnologías que garanticen las atenciones de las rutas y finalmente el acompañamiento al mejoramiento de calidad de la atención al recién nacido. Ahí hemos estado un poco cercanos a lo que es el proyecto Vinco con la red neonatal de datos y esperamos estar, digamos, de manera más estrecha junto con ASCON y los compañeros del proyecto para poder avanzar en estos procesos y finalmente poder avanzar en la atención integral en salud mientras se avanza en las acciones COVID y en Plan Nacional de Vacunación. Ustedes saben que hay una suerte de concentración de acciones desde el momento de la pandemia en estas acciones, pero finalmente no podemos descuidar y ese ha sido el llamado que hemos hecho desde el Ministerio y con ASCON y con Canguro, no podemos descuidar la atención de las personas y especialmente de estos recién nacidos, el desarrollo de capacidades para el talento humano y también para los actores del sistema para poder abordar a los sujetos y poder mantener esa lógica durante el tiempo. El generar escenarios para compartir experiencias es muy importante, poder hacer ese encuentro que esperamos el otro año de equipos de talento humano que atienden a los recién nacidos y poder propiciar esos diálogos que ya la encuesta que hemos hecho entre ASCON, la Fundación Canguro y el Ministerio nos permite tener una ventana muy, muy interesante que ahora la doctora Natalie va a compartir. Y finalmente definir y gestionar salidas periódicas de información, ubicar si es necesario los sistemas de información o los mecanismos para hacer seguimiento a estos indicadores de proceso y resultado que hoy están puestos en el lineamiento para la atención de los recién nacidos en el marco de los programas y finalmente revisar cómo podemos hacer seguimiento a unos resultados puestos en los niños y niñas como se ha hecho en otros escenarios y que finalmente debe eso articularse a todo el proceso de seguimiento que hacemos a lo largo de la vida de estos recién nacidos que luego serán nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Mil gracias a todos.